El pecado dentro de la iglesia es el título de la lección número 4 del folleto de escuela sabática que estamos estudiando en el tercer trimestre del año 2026. En las lecciones anteriores estuvimos estuvimos estudiando acerca de distintos problemas que existían dentro de la ciudad de Corinto, dentro de los miembros de la iglesia de Corinto. En esta ocasión vamos a comenzar a estudiar una situación que había dentro de la iglesia de Corinto. Es a lo que se señala en el folleto con la palabra el pecado en la iglesia, porque se estaba tratando o se está tratando aquí en esta lección, aunque ya lo mencionamos anteriormente, ahora se está tratando en una forma más directamente con las cosas que tienen que ver con la perversión sexual. Dentro de la iglesia había un problema con la sexualidad. Habían situaciones escandalosas que dañaban a la iglesia. También en esta lección vamos a tratar algunas cosas que tienen que ver con la vida sexual en el aspecto de qué cosa sería mejor, si casarse o quedarse soltero, o sea, casarse o no casarse. En nuestro estudio vamos a estudiar, vamos a inquirir acerca de la disonancia entre la fe y la práctica. La disonancia cognitiva, o sea, la disonancia es un efecto que se produce en nuestra mente. Por eso cognitivo, porque es algo que tiene que ver con nuestro entendimiento, con nuestro razonamiento. Disonancia es una incomodidad psicológica, por lo tanto, una incomodidad psíquica en nuestra mente cuando sentimos que hay entre dos aspectos contradictorios al mismo tiempo. Esto vamos a aclararlo un poquito más adelante. Lo que vamos a tratar ahora es acerca de este problema que existía dentro de la iglesia y tiene que ver con esto que decíamos de la disonancia y las prácticas sexuales. Había un problema que estaba dañando a la iglesia y ese problema era que un miembro de la iglesia, que su padre estaba casado con una mujer que no era su madre, ese hijo que que ese padre tenía, estaba traicionando, estaba adulterando con su madrastra, con la esposa de su padre. Esto es algo que era aborrecible en aquel tiempo y es algo también que es aborrecible en nuestro tiempo. Tanto como en el tiempo del apóstol Pablo, esta perversión sexual tiene problemas y trae problemas dentro de la iglesia. En mi experiencia pastoral, me he encontrado en iglesias y me he encontrado las mismas personas con el mismo problema, pero en dos lugares
en dos iglesias distintas, o sea, en la iglesia de dos ciudades distintas. Las mismas personas se mudaron de un lugar y fueron a establecerse en otro lugar. Y es un caso bien semejante a este caso que estaba sucediendo en Corinto. ¿Qué hacer cuando hay un problema como este? Voy a presentar el caso que yo tuve que enfrentar en dos ocasiones. Un hombre tenía varias esposas. A la misma vez, el hombre tenía varias esposas. Uno de sus hijos, que ya estaban grandes, no tenía esposa. Cuando ese hijo veía que su padre tenía más de una esposa y él no tenía ninguna, en una ocasión se puso de acuerdo con una de las esposas del padre que ya tenía una hija con el padre, pues se pusieron de acuerdo y el hijo se raptó a esa esposa del padre con la hija del padre que esa mujer llevaba. De esta manera se presentó esta situación, quizás difícil de comprender, pero la situación era esta. El hombre, el hijo que se une con una de las esposas del padre, se lleva, rapta a la mujer, se ponen de acuerdo, se van a otro lugar llevando la hija. Entonces, ese hijo, que ahora era el nuevo esposo de esa mujer, ese hijo era a la misma vez padrastro y hermano de su hermana, porque la mujer tenía un hijo de su padre, él, y la hija que tuvo esa mujer con el padre eran hermanos. Pero después este hombre tuvo hijos de la mujer, y esos hijos de esa mujer eran hermanos de su tía, porque al ser hermanas de su padre, ahora eran hermanos de su tía. Y eso traía problemas dentro de la iglesia. Este caso que estoy mencionando surge en la vida de la persona que no eran miembros de la iglesia. Andando el tiempo, este hombre que hizo esto escuchó el mensaje bíblico y aceptó a Jesús como Salvador. Y entonces va a la iglesia y se hace miembro de la iglesia. Y la esposa de él, que era esposa de su padre, también se hace miembro de la iglesia. Y la hermana de él, que del hijo del padre, del esposo que rapta a la esposa del padre, él era padrastro de su hermana, que también se bautiza dentro de la iglesia. Y los dos hijos que tuvo hasta el momento en que yo conocí, también se bautizan en la iglesia, y teníamos dentro de la iglesia la situación de este hombre que estaba peleado con su padre por lo que había hecho de la mujer que estaba con el padre y que se fue con él, por lo tanto era adúltera. Se fueron, y cuando ellos se hacen miembros de la iglesia, yo me vi en esta situación. El hijo que no se llevaba con el padre, que conoce la iglesia y entra a la iglesia, me pide a mí
que yo vaya con él a donde está su padre para hacer las paces con su padre y para hablarles de Cristo, para hablarles del Evangelio. Ustedes notan la situación que yo estoy presentando aquí. La presento porque es la situación que estaba presente en Corinto. ¿Qué se iba a hacer allí? Yo agradezco personalmente a Dios que nunca tuve que ir porque nunca llegó la ocasión en que el hijo pudiera ir con su padre para arreglar la situación y para hacer las paces con su padre. Y le agradezco a Dios porque son situaciones difíciles. ¿Qué hizo la iglesia de Corinto en esta situación? ¿Qué hizo Pablo como apóstol, como el que trajo o el que edificó esta iglesia, el que les enseñaba acerca de Cristo? ¿Qué hizo Pablo con respecto a esta iglesia? Más aún, había dentro de la iglesia una condición bien lamentable porque la iglesia estaba dividida, como ya hemos visto en las lecciones anteriores, en nuestro estudio de la primera epístola de Corinto. La iglesia estaba dividida dentro de ella. Y una iglesia dividida donde un grupo sigue un bando, otro grupo sigue otro bando, y así la iglesia está dividida en 3, 4 facciones, cada uno luchando por una parte. Otros hermanos dentro de la iglesia que no estaban divididos, pero que tenían interés que la iglesia solucionara estos problemas. En la Biblia se conoce, Pablo da el nombre de Cloé y los de su casa, que son los que le dieron a conocer la situación que había y que había que responder. Parte de la iglesia de los Corintios se sentían satisfechos por la manera en que ellos toleraban esta situación dentro de la iglesia. Pero cuando en la iglesia hay una situación tal, llega forzosamente que la iglesia tiene que tener una acción, tiene que hacer algo con las personas que están en esta situación. Algunos se jactaban de que eran tolerantes y tenían esas personas en la iglesia, pero otros no eran así. Cuando el apóstol Pablo se entera y comienza a tratar este aspecto de la iglesia, hizo algo que en cierto sentido tiene que ver con el caso que yo he presentado, que no es un caso real, que me encontré a esta familia en 2 ciudades distintas, en una iglesia, y después esas mismas personas en otra iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó allí y cómo el apóstol Pablo aconsejó que la iglesia hiciera y la acción que la iglesia debía hacer? Quiero señalar aquí ahora una enseñanza bíblica, una declaración bíblica. Estamos analizando, estamos hablando de algo feo, de algo que daña a la iglesia, daña la reputación de la iglesia y por lo tanto daña también que otras personas que no conozcan a Dios y lleguen a un lugar donde se hable de Dios, aunque se esté presentando el evangelio verdadero, como que estas cosas tan feas sucedan en la iglesia. El apóstol Pablo comienza a usar su influencia, comienza a trabajar para ayudar a la iglesia de Corinto
para que no tuviera esta situación. Pero a lo que nos estamos refiriendo en este caso, Cristo, cuando estuvo en la tierra, dijo algo que está registrado en el Evangelio de Mateo, y que la Biblia enseña. Jesús dijo que todo pecado se le perdonaría a las personas. Pecados de blasfemia contra el Hijo, pecado aún hasta contra el mismo Jesús. Todo tipo de pecado sería perdonado, señalando que hay un pecado que no será perdonado ni en la tierra, ni en esta generación, en este tiempo, ni tampoco en la vida eterna. Ese pecado es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero este pecado del cual estamos hablando aquí, del hombre que está traicionando a su padre, manteniendo adulterio con la esposa del padre, similar a lo que había, a lo que yo conté también, están pecando. Indiscutiblemente, ese pecado no puede estar en la iglesia. Pero esa persona, vamos a encontrar en el estudio que estamos teniendo, que esa persona después aparece como arrepentido. Y cuando la persona se arrepiente y viene a Dios, la Biblia dice, Cristo, el Hijo de Dios, vino para salvar al ser humano del pecado. El pecado es violación de la ley de Dios. Cualquier violación de la ley de Dios que es pecado puede ser perdonado por la obra y ministerio de Cristo, que vino a la tierra a dar su vida para salvar a la humanidad, y del Espíritu Santo, que es el que nos enseña, toca nuestro corazón y nos llama al arrepentimiento. Por lo tanto, Dios busca el arrepentimiento del pecador para que el pecador abandone el pecado y pueda estar en los caminos de Dios, en los caminos de la salvación. Por lo tanto, vamos a encontrar en nuestro estudio que esta situación, como Pablo primero actuó, lo que primero él hizo en la iglesia para que este pecado no estuviera en la iglesia. Vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 5, donde se habla de este tema que estamos señalando, esta situación que había allí en Corintios. Comenzamos a leer desde el versículo 1 para ver lo que Pablo recomendó y lo que Pablo pidió a la iglesia que se hiciera. Comenzamos la lectura. Dice, se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación, y de tal clase que no se da ni entre los gentiles, tanto que alguno tenga la esposa de su padre. Y aquí vemos en nuestro estudio de la lección, o de nuestro estudio de Primera de Corintios, esta realidad. En la lucha que hay en el mundo entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás, hay veces que suceden cosas dentro de la iglesia donde se enseña el Evangelio, donde se enseña la salvación, donde se enseña a amar a Dios y abandonar el pecado. Hay veces cosas que se hacen en las iglesias
que son tan mal hechas, que son pecados tan aborrecibles, que ni siquiera en las personas que no van a la iglesia ni hacen profesión de seguir a Dios, se practican abominaciones tan feas. Y esto es lo que acabamos de leer aquí. Y Pablo, voy a volver a leer el texto, está diciendo, se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación, y de tal clase que no se da ni entre los gentiles, tanto como que alguno tenga la esposa de su padre. Ahora Pablo se refiere, lo que va a decir en la lectura que vamos a tener, a la actitud de la iglesia, no tanto al hombre y la mujer que están adulterando. Dice, y vosotros estáis hinchados y no tuvisteis más. Vuelvo a leer. Y vosotros estáis hinchados y no tuvisteis más bien duelo para quitar de entre vosotros al que cometió ese ultraje. Por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, Pablo no podía estar presente físicamente allí, pero su atención, su interés, su mente estaba puesto para solucionar este problema. Entonces él dice que aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, significa que está pensando y actuando con respecto a esto que está sucediendo. Como si me hallara presente. Estoy ausente, pero es como si me hallara presente. Ya sentencié al que esto cometió. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con la facultad de vuestro Señor Jesucristo, entregar al tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Este texto que estamos leyendo aquí, vamos a explicar lo que el apóstol Pablo está señalando, lo que está diciendo aquí. Para entender lo que Pablo está diciendo, dice, entregad al tal a Satanás. O sea, deje que la persona que comete este pecado se entregue a Satanás, sea que se deje cosechar el fruto del pecado que él está cometiendo. Ha caído en esa bajeza, déjenlo con la consecuencia de lo que está haciendo. Dice, para destrucción de la carne. Lo que se está diciendo aquí tiene que ver con una declaración que yo hice un poco atrás. Y es que las personas, por pecadoras que sean, pueden encontrar salvación, pueden encontrar redención. Cuando uno lee la Biblia, y vamos a leer en Gálatas, con respecto a esto, lo que estamos explicando, para que lo podamos entender, en esta parte donde estoy leyendo y dice, entregad al tal a Satanás para destrucción de la carne. Para destrucción de la carne. ¿Qué significa destrucción de la carne?
hago la pregunta un poquito más directa para la explicación de este texto. Este hombre que estaba haciendo este pecado, este mal, estaba haciendo el mal siguiendo las obras de la carne o estaba haciendo este mal guiados por el Espíritu. Ninguna persona que su vida es guiada por el Espíritu de Dios hace estos pecados ni hace otros pecados. Pero la carne, el instinto carnal es el que nos lleva al pecado. Entonces dice aquí, entregad tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Este texto lo han tomado algunas personas para decir, y eso se ha hecho en nombre de la religión a través de muchos tiempos, personas en nombre de la iglesia matan, destruyen, matan a personas en el nombre de Dios, usando el mismo texto que dice para destrucción de la carne, destrucción del cuerpo, y se salva el espíritu. En tiempos de la Inquisición, pongo este ejemplo en la aclaración que estamos haciendo, en tiempos de la Inquisición, cuando quemaban vivo a una persona por no seguir la enseñanza que la iglesia predominante tenía en ese tiempo, sino que tenía su fe en Dios de una manera distinta, a esa persona se le quemaba. Y decía, destruimos al cuerpo porque el cuerpo muere, porque el cuerpo es malo. La enseñanza que muchas personas tienen, que nuestro cuerpo es malo, para que el espíritu, para que el alma liberada del cuerpo, entonces pueda salvarse. Pero esa no es la enseñanza bíblica. Más bien vamos a encontrar nosotros en el estudio que estamos haciendo que Pablo le dice a los corintios que nuestro cuerpo, la carne, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo y debemos cuidar nuestro cuerpo del pecado y de cosas que destruyan al cuerpo. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo porque Dios se comunica con sus hijos, con sus seguidores, en la mente. El cuerpo llega a ser el templo donde Dios se comunica con nosotros. Pero lo que estamos diciendo, entregar al hombre a la carne, donde, repito el texto, dice, para destrucción de la carne. Ahora vamos a leer Gálatas capítulo 5. Y en Gálatas capítulo 5, comenzando con el versículo 19, nosotros encontramos esta declaración. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, disensiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Se entrega la persona a la carne, a Satanás, para la destrucción de la carne. O sea, cuando la persona enfrenta la consecuencia de su pecado,
se da cuenta que está yendo por el camino de la muerte y la destrucción. Cuando la persona se da cuenta que está lejos de Dios, ofendiendo a Dios y no siguiendo a Dios, entonces hace un cambio en la persona. Y ese cambio que se hace en la persona lo encontramos en Gálatas. Vamos a leer versículos 22, 23, 24. Y vamos a leer también el versículo 25. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y malos deseos. Y vivimos en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, que la persona que está cometiendo esos pecados sea entregado a Satanás. Cuando se enfrenta en la enemistad con Dios por seguir los frutos de la carne, la persona puede darse cuenta y destruir, o sea, romper con la carne, romper con los frutos de la carne y entregarse a Dios para que pueda ser, para que el fin sea, como dice el texto, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Trato de explicar esto otra vez de esta manera. Cuando una persona pecadora y está siguiendo el pecado que sea, se le deja enfrentar el fruto de su labor, de lo que está haciendo, esa persona recoge el fruto de lo que está haciendo. En este caso, se entrega a Satanás, está recogiendo que está con Satanás y no con Dios. La persona que está lejos de Dios y cerca de Satanás solamente tiene una manera de poder liberarse. Es entregar su vida a Dios, guiarse por el fruto del Espíritu Santo, actuar dirigido por el fruto del Espíritu Santo, y entonces la persona se arrepiente, deja el mal y cambia su forma para salvarse. Si la persona no se deja guiar por el Espíritu Santo, queda entregada a Satanás, queda entregada a la carne y finalmente es destruida para siempre. La forma que Pablo utiliza para que esta persona enfrente su situación es la única manera que el pecador tiene para dejar el pecado y alcanzar la salvación. Termino esta explicación diciendo lo siguiente. Cuando los pecadores escuchamos el Evangelio y sabemos que tenemos un Salvador que nos perdona y nos califica para poder vencer al mal y nos entregamos al Salvador, nosotros podemos ser liberados del pecado. La única manera que hay en que podamos alcanzar la liberación del pecado es mediante Cristo y la salvación que Dios nos da en el Evangelio, en el plan de la redención. Llego con la lección hasta este aspecto, donde he dedicado un tiempo más para hacer esta explicación, porque nos es necesaria, y vamos a continuar
nuestra lección en la segunda grabación. Pedimos que compartas este tema con otras personas y que escuches la grabación que haremos a continuación.